Bienvenidos a un nuevo episodio de las Cyber Sessions de IT Sitio. Hoy estamos con Cristian Bravo Lillo, él es el director del CECIRT de Gobierno de Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cristian, quería preguntarte cómo se ve la ciberseguridad desde un órgano como el CECIRT. Bueno, tú sabes, CECIRT es una sigla en inglés que significa Equipo de Respuesta a Incidentes Informáticos. En nuestro caso, estamos dentro de la Subsecretaría del Interior y nosotros brindamos servicios a todos los servicios públicos que están dentro de lo que nosotros conocemos como la red de conectividad del Estado. Esta es una red a la cual se conectan alrededor de 114 servicios públicos distintos y son no necesariamente el total, son como un tercio del total. Y eso nos da una visibilidad relativamente buena de los servicios públicos que están conectados a esta red y un poco peor, entre comillas, a todo el resto de los servicios públicos. Ahora, te cuento esto porque en el fondo el cómo se ve depende mucho de desde dónde lo estás mirando. Nuestra misión dentro del CECIR de gobierno es ayudar a los servicios públicos a responder a sus incidentes de ciberseguridad. Es un poco como las bombas de bomberos. Cuando ocurre un incendio, la idea es que estas bombas asistan y apaguen el incendio. Cuando el incendio es muy grande, varios CECIR se unen y responden al incendio mayor. Cuando el incendio ya es a nivel nacional, entonces todos los CECIR tienen que unirse y responder a la emergencia. Entonces, la idea es que nuestra misión es esa, parte de eso, pero también tiene que ver con concientizar a la población y concientizar especialmente a los encargados de ciberseguridad, los jefes de ciberseguridad de cada uno de los servicios públicos en la importancia de algunas técnicas específicas como la gestión de riesgos, que es fundamental dentro de ciberseguridad. Entonces, un poco como para redondear la pregunta que me hiciste, ¿cómo se ve la ciberseguridad desde el CECIR de gobierno? Bueno, es un problema multifactorial, se resuelve tanto desde el punto de vista técnico como humano. Hay tecnologías involucradas, hay política involucrada, hay concientización a las personas y todo eso es un panorama bien diverso. A veces un poco difícil de resolver, pero en general siempre es súper entretenido. Para las personas, por supuesto, que a las que les gustan este tipo de cosas. ¿Cómo se puede cuantificar y gestionar el riesgo de las organizaciones, tanto públicas en este caso, pero quizás también privadas? Esa es una pregunta súper interesante en realidad. Hay harta experiencia en gestionar riesgos de distintos tipos. ¿Ya? El problema es que la gestión de riesgos, para la gestión de riesgos es súper importante el apellido que uno le coloque. No es lo mismo hacer gestión de riesgos en el área financiera que en el área operacional, que en el área logística o en este caso en el área de ciberseguridad. Ahora, ¿qué se hace típicamente en las instituciones que gestionan riesgos en ciberseguridad? Lo que se hace es que el riesgo tiene dos componentes fundamentales, la probabilidad y el impacto. En ciberseguridad ocurre algo bien particular que tiene que ver con que la probabilidad, que es este primer componente, es algo que uno puede generalizar. Es decir, la probabilidad de que a ti te hackeen por una cosa específica es la misma que a mí me hackeen por exactamente la misma razón. Ahora, la gestión de riesgos en ciberseguridad tiene una particularidad que es distinta de otras áreas. El primer componente, que es el de probabilidad, es más o menos el mismo para todas las instituciones. Entonces, si tú tienes un servidor con una vulnerabilidad específica, la probabilidad de que a ti te hackeen es la misma que para mí en caso de que yo tenga el mismo servidor con la misma vulnerabilidad. Pero el impacto es distinto dependiendo de cuál sea la institución. Entonces, por ejemplo, en términos un poco más técnicos, si tú tuvieses un servidor que para ti es lo que tú consideras un honeypot, se dice técnicamente, que es un servidor que tú tienes preparado para que sea hackeado, de manera que tú puedas observar características del atacante, eh, el que ese servidor sea hackeado tiene un impacto bajo para ti. De hecho, al revés, tú quieres que sea hackeado. En cambio, para mí, ese servidor podría ser fundamental, podría ser parte de un proceso crítico de mi institución y por lo tanto, si me hackean a mí, sería horrible. En cambio, para ti sería lo mejor que te podría pasar. Entonces, partiendo de eso, lo que típicamente se hace en las instituciones es que se miden ambos elementos, probabilidad e impacto,
a través de lo que se conoce como escalas ordinales. Por ejemplo, la probabilidad se mide en una escala de 1 a 5, donde 1 es típicamente es algo así como muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto, y el impacto también, más o menos en la misma escala de 1 a 5. Ahora, hay evidencia de que medir o gestionar los riesgos de esta manera no es útil porque no te permite hacer verdadera gestión. Lo que uno debiera hacer y lo que nosotros estamos proponiendo hacer desde el CECIR de gobierno es medir la probabilidad tal cual como lo hacen los ingenieros, es decir, con números entre 0 y 1 o como probabilidades, por ejemplo, y medir el impacto en dinero, que es en el fondo el costo de lo que te cuesta resolver el problema. Por Entonces, si supuesto. estamos hablando, claro, si estamos hablando del hackeo de un servidor, eso tiene una solución que es bien específica. Necesitas pagarle a una persona para que te solucione el problema, necesitas contratar un sitio de contingencia en caso que se trate de un sitio web, hay horas en las cuales tú no haces lo que se supone que tenías que hacer. Que no se está operativo, digamos. Correcto, claro, no estás operativo, por lo tanto tienes lo que se llama en economía un costo ocioso. En fin, entonces empiezas a sumar costos y finalmente puedes llegar siempre a una cifra de lo que te cuesta resolver el problema. Entonces, tanto probabilidad como impacto se pueden medir de mejor manera y nosotros vamos a proponerle a los servicios públicos y eventualmente también a los privados que cumplan con ciertas características específicas, que midan el riesgo de esta manera y que por lo tanto gestionen los riesgos de una forma un poco más técnica, si quieres, pero que te permite una mejor gestión. Estas sugerencias a partir, digamos, de la entrada en vigencia cuando ocurra de la ley, ¿verdad? Sí, Se correcto. marca en ese... Así es, claro. Hace unos meses atrás se promulgó la ley marco de ciberseguridad. La ley marco menciona el tema de la gestión de riesgos como algo muy importante y parte de lo que se dice, por ejemplo, es que el CECIR de gobierno, que es la institución que yo tengo el privilegio de dirigir, tiene que hacer una gestión de riesgos continua sobre el panorama nacional. Y parte de lo que nosotros entendemos que hay que hacer para poder gestionar realmente de forma efectiva esos riesgos es medir la probabilidad y el impacto de los riesgos tal cual como acabo de describir. Cristian, ¿dónde empieza y dónde termina la ciberseguridad? Si es que pudiera tener un inicio y un fin. También es una pregunta entretenida. Déjame contestarla de la siguiente forma. Nosotros siempre explicamos que la ciberseguridad es una política pública en primer lugar. Traspasa largamente el contexto técnico. Ya dejamos atrás los días en los cuales era una cosa eminentemente técnica. Hoy es una política pública que requiere, por lo tanto, de la preocupación de los países a nivel de país. Entonces, ¿a qué se parece la ciberseguridad? Se parece un poco a la salud. ¿En qué sentido? Todas las personas, para ser adultos funcionales, tienen que tener ciertas nociones de higiene. Por ejemplo, cada vez que vamos al baño nos tenemos que lavar las manos, cada vez antes de comer tenemos que también lavarnos las manos, nos lavamos los dientes todos los días. Esas son cosas que todos los adultos sabemos que hay que hacer. Ahora, cuando nos sentimos mal, típicamente acudimos ¿a quién? A un experto. Al médico. Un médico al cual tú le cuentas, mire, bueno, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de garganta, tengo etcétera, etcétera. Médico te dice con todo su expertise, ok, entonces usted tiene que hacer este tratamiento, se va a mejorar, etcétera. Esto existe a nivel de países porque los países entienden que la salud es un valor para la sociedad y por lo tanto se generan sistemas de política pública que tanto previenen la aparición de enfermedades como solucionan las enfermedades una vez que aparecen. Así es, en el ámbito público y también privado. Y también privado, por supuesto. En ciberseguridad es exactamente lo mismo. La idea es que todos deberíamos tener ciertas nociones de ciberhigiene. Es decir, por ejemplo, cada vez que tú entras a un sitio web, deberías fijarte en dos cosas. Primero, que la conversación que tú estás teniendo con ese sitio web sea confidencial y eso lo haces mirando si aparece el candado arriba a la izquierda, justo al lado de la barra de localizaciones. Y lo segundo es que estés donde realmente quieres estar. Por ejemplo, si tú quieres estar en
microsoft.com, tienes que mirar el dominio y saber si fijarte si estás en microsoft.com y no, por ejemplo, en www.soyunapersonamaliciosa.com, que no sé, podría ser perfectamente que alguien estuviese haciendo una tontera como esa. Entonces, ese tipo de cosas son lo que nosotros llamamos hábitos de ciberhigiene. Todos deberíamos tener hábitos de ciberhigiene y eso es parte de lo que nos ocupamos, dentro del CECIR de gobierno. Los países están empezando a entender que esto también es una política pública y que por lo tanto debieran invertir en generar sistemas que se preocupen tanto de prevenir los incidentes de ciberseguridad, y ahí entramos nosotros, el CECIR de gobierno, como de solucionar los problemas una vez que estos suceden. Entonces, que también es parte de nuestra misión. La marca CECIR no es privativa del gobierno. Un CECIR puede existir tanto en una empresa privada como en un servicio público. Y su misión principal es responder a los incidentes, pero también prevenir que estos ocurran. Entonces, parte de lo que está haciendo Chile, tanto con la ley marco de ciberseguridad como con la generación de este CECIR nacional, es generar este ecosistema en la cual se supone que tanto los servicios públicos como las empresas son capaces de aplicar estos hábitos de ciberhigiene en sus funcionarios, en sus colaboradores y evitar que los incidentes sucedan y cuando suceden responder a ellos, que es lo que todos deberíamos estar haciendo. Ahí entra también la Política Nacional de Ciberseguridad, que se ha renovado, digamos, y que tiene este punto importante en lo que es cultura. Correcto, sí. De hecho, es bien entretenido cuando uno tiene la oportunidad de salir fuera del país porque el resto de Latinoamérica, por ejemplo, tiene un concepto súper elevado de lo que estamos haciendo acá en Chile y eso es muy entretenido. Somos de los pocos países que tienen más de una política nacional de ciberseguridad. Nosotros hicimos una evaluación de la primera política de ciberseguridad a fines del 2022. Generamos una nueva ahora en 2023 y el objetivo principal de la Política Nacional de Ciberseguridad es poner de acuerdo a todos los servicios públicos para tomar medidas que a la larga protejan a las personas y protejan a las empresas y su información e identidad, que hoy es una de las cosas más importantes que tenemos para mantener de manera íntegra. ¿Cómo están trabajando entonces desde el CECIR de gobierno para crear esa cultura de ciberseguridad, no solo a nivel de las organizaciones privadas, públicas, sino también a nivel de la sociedad? Una de las cosas más importantes que hacemos son charlas de concientización. Tenemos charlas todas las semanas en temas básicos como por ejemplo consejos básicos de ciberseguridad, uso de gestores de clave, cómo tener una buena clave. No voy a detener medio minuto en ese problema porque es un problema que todos tenemos. Hoy en día tenemos una cantidad enorme de cuentas a las cuales tenemos que ingresar con nombre de usuario y clave. Así es. Y los expertos nos piden que ingresemos cada vez con una clave distinta y que nuestras claves sean, tú sabes, seguro que has escuchado, todos han escuchado en eso. La idea es que las claves sean largas, tengan más de 12 caracteres, tengan mayúsculas, minúsculas, números, signos, etc. ¿Qué hacemos si tenemos 20 claves distintas que deberíamos recordar? Así es, también están los generadores de claves automáticos. Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, la verdad es que luego de mucho pensarlo y de darle vuelta, los investigadores llegaron a la conclusión bastante razonable de que es imposible recordar tantas claves distintas. Entonces, uno de los hábitos que nosotros estamos queriendo contarle a todas las personas que debieran tener es, tenga un gestor de claves. ¿Qué es un gestor de claves? Es una aplicación o un software que te permite tener todas tus claves almacenadas. La idea es que tú no recuerdes de memoria todas esas claves, sino que simplemente las coloques todas dentro de este gestor de claves y te sepas una sola clave, que es la clave de entrada al gestor, claro, tu clave maestra de alguna manera. Este es uno de los hábitos más importantes. De hecho, es súper interesante lo que mencionás porque, claro, la gente tiene dudas de qué hago. ¿Dejo mis contraseñas todas en un lugar o no? ¿O tengo estas claves distintas por servicio? Eso es súper importante porque ocurre que en la seguridad siempre es un tema de balances. ¿Ya? No existe la seguridad absoluta. Eso de la seguridad absoluta es un mito. Y es re importante porque los técnicos siempre insisten en esto de no, si la seguridad no es absoluta, entonces no vale la pena.
nada. Siempre es Todo vale necesario, la pena. todo vale la pena. Entonces, entre tener un gestor de claves y no tenerlo, por supuesto que es mejor tenerlo, aunque usar un gestor de claves también tiene sus riesgos. El riesgo es que alguien pudiera, por ejemplo, adivinar tu clave maestra y meterse a todas tus claves. Siempre existe ese riesgo. Pero entre tenerlo y no tenerlo es mejor tener un gestor de claves. Entonces, ese tipo de cosas las hacemos todas las semanas. De momento tenemos charlas que están restringidas por nuestra capacidad a los funcionarios públicos y a los encargados de ciberseguridad, pero desde el próximo año, en el contexto de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, vamos a tener charlas abiertas a todo público y esperamos sinceramente entregar valor para las personas comunes y corrientes a través de esas charlas. También tenemos lo que se llama ciberconsejos, que son pequeños consejos entregados de un solo vistazo, en una imagen entretenida, que distribuimos a través de nuestro sitio web, que es cesirt.gov.cl. Y esas imágenes obviamente las puede usar cualquiera para distribuir dentro de su empresa, dentro de su institución, no importa cuál sea. Y finalmente lo que hacemos es ayudar a públicos específicos con consejos que son adaptados a ese público específico. Por ejemplo, las pymes normalmente tienen muy poco personal y muy poco presupuesto, Sí. y la ciberseguridad es la última de sus prioridades. Está bien, no hay problema, tiene que ser así. Entonces, para ellos hemos estado generando y vamos a colocar a disposición de ellos incluso más guías de trabajo, documentos sencillos de 2 o 3 páginas, donde hacemos recomendaciones muy sencillas de cómo mejorar tu seguridad sin presupuesto, sin personas, sin que te signifique tener un máster o un doctorado en ciberseguridad, que es absurdo. Sí, excelente, porque la verdad es que la cultura finalmente de ciberseguridad se trata de esto, de esta higiene de que hablábamos antes, de poder poner a disposición herramientas para que la gente pueda capacitarse, entrar, ver de qué se trata. De todas maneras. Bueno, y para llegar al final de esta entrevista, en el último informe que publiqué, que se llama El Fuerte Virtual de Latinoamérica, haciendo referencia justamente a Chile por todo esto que venimos hablando, que tiene que ver con la ley, con la política. Muy bueno entre paréntesis. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje justamente desde Chile, ¿no? Desde este fuerte virtual, si se quiere, de ciberseguridad, para los otros países de Latinoamérica, del Cono Sur, que aún no están tan avanzados en esta materia, pero quieren ir hacia allí? Nosotros no quisiéramos pecar un poco como de arrogancia y decir estas son las recetas del éxito, pero sí hay algunas cosas que a nosotros nos han funcionado muy bien. Una de las cosas que nos ha funcionado muy bien es el no pretender hacerlo todo de una sola vez. Normalmente en ciberseguridad funciona muy bien el implementar algo una prueba de concepto, se dice técnicamente, ver si funciona mejorarlo, si no funciona corregirlo, y partir desde ahí. Y esto es un poco la política que uno puede seguir en todo orden de cosas dentro de ciberseguridad, que hoy en día es un campo muy vasto. Por ejemplo, no vale la pena, si uno quisiera partir en una empresa grande, por ejemplo, con un centro de respuesta a incidentes, no vale la pena partir con un equipo grande y con un montón de herramientas caras, porque muy probablemente al comienzo las personas no van a saber qué hacer y no van a saber cómo responder a incidentes. Es mucho mejor, por ejemplo, partir desde el equipo de informática o de tecnologías de información, cuando ocurra un incidente, que va a ocurrir, o sea, Va a ocurrir. Va a ocurrir, de hecho, sí yo o siempre sí. digo, el tema no es si es que te va a ocurrir, sino cuándo. ¿Cuándo? De todas maneras, ¿cuándo te va a ocurrir? Entonces, cuando te ocurra un incidente, responde al incidente de la mejor manera que tú puedas, y luego te sientas con todo el resto del equipo, una vez que estés superado el evento, ok, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué podemos mejorar? Esto que parece tan evidente y tan obvio, no se hace. Y es una enorme fuente de inteligencia para poder mejorar el cómo respondes a tu incidente la siguiente vez. Entonces, siempre la recomendación nuestra en ese sentido es: construye un poco, aprende mucho, mejora para la próxima vez. Yo creo que es el mejor consejo que podríamos dar respecto a cómo hacerlo en esto de la ciberseguridad a escala nacional incluso. Muchísimas gracias. Encantado.